Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Las células. Tabiques que construyen la vida. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy seremos sus profesores. Soy la maestra Ana Gabriela Martínez San Juan. Y yo, el maestro Rodolfo García Mejía. Les damos la bienvenida a alumnas y alumnos del primer grado de educación secundaria a su sesión de Ciencias Biología, que se titula La célula, tabiques que construyen la vida. El día de hoy continuaremos trabajando el aprendizaje esperado. Identifica la célula como la unidad estructural de los seres vivos y nos enfocaremos en el propósito, identificar que todos los seres vivos estamos constituidos por células. ¡Comencemos! Para realizar los apuntes de la sesión, es importante que tengan a la mano cuaderno de biología, libro de texto, bolígrafo, colores, lápiz y borrador. Y como en todas las sesiones, pueden consultar su abecedario biológico, por si tienen alguna duda sobre términos revisados anteriormente. Les recomendamos estar atentos para integrar un nuevo concepto. En sesiones anteriores se habló sobre Charles Darwin y su teoría de la evolución por selección natural, donde explica que las especies cambian a lo largo del tiempo. Los mejor adaptados a su ambiente sobreviven y se reproducen. Darwin, durante sus observaciones entre especies actuales y extintas, notó similitudes en la anatomía y el desarrollo de especies diferentes y llegó a una conclusión: que la gran diversidad de especies deriva de un ancestro común. Se han realizado representaciones sobre el pasado de algunos organismos y el parentesco entre ellos a través de árboles filogenéticos. A lo largo del tiempo, los científicos han realizado diversas investigaciones respecto al ancestro común y entre ellos destaca Lynn Margulis con su teoría de la endosimbiosis, en donde propone que los organismos procariotas originan a las células eucariotas. Las células procariotas o procariontes no poseen núcleo. Su material genético, ADN, se encuentra disperso en el citoplasma y son muy pequeños, mientras que las células eucariontes sí poseen núcleo rodeado de una membrana. De acuerdo con lo mencionado al inicio, podemos concluir que todos los seres vivos están conformados por células y que éstas, por su origen evolutivo, pueden ser procariotas o eucariotas. Existen algunos organismos que están formados por una sola célula. Son los llamados unicelulares. Hay otros organismos formados por muchas células especializadas en determinadas funciones y se denominan pluricelulares. Con esa perspectiva, se puede decir que los organismos unicelulares son la base de la vida en la Tierra. Son capaces de realizar todas las funciones vitales. Entre sus características destacan: están formados por una célula, ya sea procariota o eucariota. Se pueden mover, por ejemplo, mediante flagelos o cilios. Son microscópicos, por lo que no pueden observarse a simple vista. Para observarlos se requiere un microscopio. Se alimentan y eliminan los desechos a través de la membrana plasmática. Su crecimiento se limita por el tamaño de la célula. Se reproducen de forma asexual. Se pueden agrupar y formar colonias. Todas las células son iguales en cuanto a estructura y función. Los organismos unicelulares pertenecen a los reinos Monera,
protista y fungi. Por su parte, los organismos pluricelulares o multicelulares están constituidos por una diversidad de células especializadas y organizadas que en conjunto funcionan para llevar a cabo varios procesos. Estas células integran tejidos, órganos y sistemas que no pueden separarse del conjunto y existir de manera independiente. En pocas palabras, se necesitan entre ellas para que el organismo lleve a cabo sus funciones vitales. Entre sus características destacan: están formados por varias células eucariotas especializadas. Tienen la misma información genética, sin embargo, a lo largo de su desarrollo se diferencian. La diferenciación celular da lugar a cambios en la estructura y función. Son macroscópicos, grandes. Por ello, generalmente no es necesario usar microscopio para observarlos. Poseen un conjunto de órganos especializados para nutrirse. Su tamaño depende de su información genética y de su alimentación. Se reproducen una vez alcanzada la madurez y puede ser de forma sexual o asexual. No pueden funcionar de forma independiente, por lo que cada grupo de células forma un tejido. Los organismos pluricelulares podemos encontrarlos en los reinos Plantae y Animalia, aunque también hay ejemplares en los reinos Fungi y Protista. Por el número de células que hay en un organismo, estas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Para ello, daremos algunos ejemplos. Muy bien, entonces observemos algunos ejemplos de organismos unicelulares y pluricelulares. A continuación, el maestro Rodolfo y yo colocaremos algunos tabiques que representan en esta actividad a las células que conforman a un ser vivo que está oculto. Les mostraremos la frase que se forma de acuerdo con las características del organismo y les pedimos que en casa infieran de qué organismo se trata. Al finalizar el tiempo para que infieran de qué organismo se trata, se los mostraremos. Iniciaremos con organismos unicelulares, por lo que los representaremos con un solo tabique. El primero que tenemos menciona: causa vómito, fiebre, fuertes dolores estomacales, cansancio y diarrea. ¿Qué organismo puede ser? Muy bien, la bacteria E. coli, que pertenece al reino Monera. El siguiente ejemplo es un organismo unicelular, utilizado en beneficio del ser humano, ya que es aprovechado para la elaboración de pan, vinos y quesos. ¿A qué organismo nos referimos? Excelente, la levadura, que pertenece al reino Fungi. El último tabique dice: se encuentra en charcos de agua y puede causar dermatitis. ¿Cuál organismo puede ser? Maravilloso, la euglena, que pertenece al reino Protista. En conclusión, podemos encontrar organismos unicelulares en los reinos Monera, Fungi y Protista, y todos ellos forman parte de la biodiversidad. Ahora observemos algunos ejemplos de organismos pluricelulares. En estos organismos serán varios tabiques, ya que representan los tipos de célula que poseen. El primer organismo quizá no lo conozcan, pero es sorprendente, ya que puede vivir en temperaturas extremas, al igual
que en profundidades insospechadas. Veamos cuál puede ser. Aquí. A ver, maestra. Aquí lo tenemos. Ajá. Ahora vamos a voltearlo para... ¿Me agarras tu maestra? Para que lo observen. Veamos de qué organismo se trata. Muy bien, se trata del tardígrado, comúnmente llamado oso de agua. Este organismo es uno de los animales más pequeños y antiguos que existen. Continuemos con los ejemplos. Este organismo posee propiedades benéficas en el consumo humano. Vamos a ver de cuál se trata. Ya que suministra vitaminas, minerales y además posee propiedades anticancerígenas. ¿Saben cuál organismo es? Claro, el brócoli, un vegetal básico para nuestra dieta. Bien, colocamos este aquí para continuar con el siguiente organismo. Este organismo que traemos de ejemplo es confundido con una planta acuática por su aspecto. Y por realizar el proceso fotosintético. ¿Cuál es ese organismo? Así es, las macroalgas. Como en este caso, que traemos una alga, vamos así, dorada. Pasamos de este lado. Esta alga pertenece al reino protista. Para finalizar, traemos un ejemplo de organismos que consumimos en nuestra dieta. También llegan a ser confundidos con plantas. Aunque algunos son venenosos, forman esporas que pueden ser sexuales o asexuales. ¿Saben de qué organismo se trata? Claro, de los hongos, como en este ejemplo que es el champiñón, perteneciente al reino fungi. Entonces, podemos considerar que los organismos pluricelulares están presentes en 4 de los 5 reinos. El único reino que no tiene organismos multicelulares es el reino Monera. Esta sesión ha sido muy interesante y para ir concluyendo con la misma dinámica, les traemos preparado un fragmento de un cuento clásico de la literatura de Julio Frenk de 1978, titulado Triptofanito. Un viaje por el cuerpo humano. Perdone la interrupción, no entendí lo que dijo al final. ¿Qué es eso de células? El general retorció su bigote con inspiración. Las células son los súbditos que viven en el reino del cuerpo humano. Nuestro reino está formado por muchos condados, que también se llaman órganos.
Los órganos, a su vez, se dividen en diversos barrios. Estos barrios se llaman tejidos. Pues bien, los pobladores de cada tejido son las células. Cada célula tiene su vida propia. Cada célula nace, come, respira, trabaja, crece, se reproduce y muere. Pero estas células pueden vivir mejor si no están solas. Entonces, muchas células casi idénticas se unen para formar un barrio, es decir, un tejido. Pero resulta que los tejidos aislados tampoco basta. Por ello, varios tejidos distintos se unen para construir un órgano. De la misma manera como muchos barrios se juntan formando una ciudad. A su vez, los órganos se hallan reunidos para integrar el cuerpo humano. Todos los órganos se ayudan entre sí para que nuestro reino funcione perfectamente bien. Como ustedes ven, el cuerpo humano es un reino muy unido. Esto significa entonces, afirmó Triptofanito, que cada célula es un individuo que tiene su vida propia. Sin embargo, como las células aisladas son muy frágiles, ellas prefieren reunirse y ayudarse mutuamente. Así se forman los tejidos. ¿Qué les pareció la lectura? Seguramente interesante. Esperamos puedan leer el libro, ya que es una lectura amena que les dejará muchos aprendizajes. ¿Sabes, maestro? Esta lectura tiene algo muy interesante, y es que el autor trata de que comprendamos la importancia de la célula, por lo que utiliza analogías que nos permiten establecer las relaciones correspondientes. Por ello, su ejemplo se asocia con los condados, barrios, ciudad y reino. Claro, maestra, ya que esa analogía se asocia con lo que conocemos y eso nos permite comprender mejor la relación de célula, tejido, órgano, sistema y ser vivo. Abecedario biológico. Es momento de decidir qué palabra agregarán a su abecedario biológico. Para ello, les daremos una pista. En pantalla pueden observar la frase: todos los seres vivos estamos constituidos por ella. En la parte inferior ven el dibujo de una pared simbolizando el título del programa de hoy y ocultando esa nueva palabra. Seguramente ya saben de qué concepto se trata. Así es, célula es el nuevo concepto que formará parte de su abecedario biológico. Inclúyanlo, defínanlo e ilústrenlo. Este es el reto. Hoy aprendimos que todo ser vivo está conformado por células, por lo que lo retamos a elaborar un dibujo de un ser vivo unicelular y otro pluricelular. Una vez realizados, escriban junto a cada dibujo sus características. No olviden que pueden retomar algunos de los ejemplos que dimos. También algún otro que se encuentre en su libro de texto, o si tienen la posibilidad de buscar en internet, lo pueden hacer. Explora. Cuestiona. Investiga. Conoce. Comunica. Proyecto escolar. Definición del problema. Ha llegado un momento muy importante y es que hoy daremos inicio al proyecto de ciencia escolar. Estamos muy emocionados ya que este proyecto se desarrollará a lo largo del segundo trimestre. Plantearemos el tema y el problema del proyecto de ciencia escolar.
con base en lo aprendido en el primer trimestre y con lo que aprenderán en este segundo trimestre. Les pedimos que marquen las hojas utilizadas para anotar lo correspondiente al proyecto, coloreando el contorno de los márgenes de la escritura, para que visualmente ubiquen los contenidos del proyecto y de esta manera puedan organizar la información sin que se les pierda algún dato al finalizarlo. Iniciamos. La información que nos ayudará a construir nuestro problema es: durante el primer trimestre identificamos que en la Tierra hay una gran diversidad de seres vivos que son resultado de la evolución. Que la diversidad de seres vivos tiene distintas formas de nutrición, relación con el medio y reproducción. Y que para realizar las distintas funciones se requiere de materia y energía, por lo que los seres vivos participan en procesos de transferencia de materia y energía, lo que le da un equilibrio dinámico a los ecosistemas. Asimismo, con base en lo revisado en esta sesión, sabemos que todos los seres vivos están conformados por células. Debemos considerar que el proyecto se trabajará a lo largo del segundo trimestre, abarcando los aprendizajes esperados, identifica las funciones de la célula y estructuras básicas, pared celular, membrana, citoplasma y núcleo, y describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN, lo que permitirá desarrollar ampliamente nuestro proyecto. Finalmente, considerando que la ciencia es una actividad humana y que como estudiantes de secundaria participan en la construcción del conocimiento científico a nivel escolar, para poder buscar explicaciones coherentes y con cierto grado de predicción para los fenómenos naturales que ocurren en nuestro entorno, esto se puede realizar a partir de un proyecto, por lo que podemos considerar la siguiente pregunta-problema para darle respuesta mediante este proyecto. El problema es: ¿cómo representar estructuras básicas de la célula, explicar sus funciones e identificarlas como características comunes de los seres vivos? Les pedimos que anoten en su libreta el problema en forma de pregunta, pues buscaremos darle respuesta durante todo el trabajo que se realizará en varias sesiones. Si ya lo anotaron, ahora les solicitamos anotar el tema de su proyecto de ciencia escolar, el cual les sugerimos sea estructura y función celular. A partir de lo estudiado en esta sesión, podemos concluir que todos los seres vivos que existen en la Tierra están constituidos por lo menos de una célula y que la mayor diversidad y cantidad de organismos existentes son unicelulares. Además de que los organismos pluricelulares poseen células especializadas, organizadas en tejidos, órganos y sistemas que les permiten realizar sus funciones. Asimismo, mediante la elaboración del proyecto, buscaremos entender la estructura y función de la célula y explicar de manera sencilla y coherente las funciones vitales que realizan los seres vivos. Nos despedimos de ustedes. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta sesión. Soy la profesora Ana Gabriela Martínez San Juan. Yo, el profesor Rodolfo García Mejía. Muchas gracias por habernos permitido ser, por hoy, sus profesores de Ciencias Biología. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36
017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar